Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 26. De la Iglesia. Párrafo 1. La Iglesia Católica o Universal, que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Párrafo 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Párrafo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian, por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Párrafo 8. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas,
como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la Iglesia, pueden y deben desempeñarla. Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Párrafo 13. Ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Párrafo 14. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y en todas las ocasiones ayudar a cada una, dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Párrafo 15. En caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Hermanos, les pido que abran sus Biblias en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Dice en el versículo 1: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos.
Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repartiré sus ruinas. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Este es uno de los textos bases para entender lo que ha sido llamado la comunión entre iglesias. Los párrafos 14 y 15 del capítulo 26 de nuestra confesión se enfocan, hermanos, sobre el tema de la comunión. Pero no está tocando el tema de la comunión entre los creyentes de una misma iglesia local. Los párrafos 14 y 15 tocan el tema de la comunión, pero no de la comunión que es necesaria y requerida de una iglesia local. Eso ya lo hemos visto en parte en el párrafo 5 y 6. ¿Recuerdan cuando leímos que Dios manda a todos aquellos que ha salvado que se unan en cuerpos locales, en iglesias locales, y que anden juntos según el designio de Cristo, dándose a sí mismos, según el párrafo 6, y al Señor mutuamente por la voluntad, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio? Ya hemos hablado que en la iglesia de Cristo los creyentes deben mantener comunión. Y en el párrafo 20, en el capítulo 27, vean su confesión y vean que después del capítulo 26, el tema es, o en el capítulo 27, la comunión de los santos. Y sí trata sobre la necesidad de tener comunión en la misma iglesia local. Pero no es el tema del párrafo 14 y 15. ¿De qué comunión entonces está hablando? De la comunión entre iglesias locales, lo que ha sido también llamado asociaciones. Asociaciones. ¿Y qué se quiere decir con esto? Bueno, la respuesta completa se dará a través de todo el estudio. Pero podríamos decir que la esencia de este tema consiste, noten esto hermanos, consiste en el hecho de que las iglesias de Cristo no están llamadas a caminar solas, sino a mantener vínculos de comunión con aquellas otras iglesias que profesan la misma fe y mantienen las mismas convicciones.
¿No es eso lo que tenemos en Hechos 15? Sabemos que Hechos 15 ha sido abusado por algunos grupos reformados en un sentido, pero no debemos olvidar los principios que sí se nos establecen aquí. Que hay unidad y comunión, aún entre la iglesia de los judíos y aún entre la iglesia de los gentiles, debía haber comunión. Pablo y Bernabé no fueron sabios en su propia opinión, sino que pidieron a las iglesias vecinas sabiduría para saber cómo resolver esos problemas. Esa es la esencia del propósito de la comunión entre iglesias o las asociaciones. El deseo de no ser sabios en nuestra propia opinión, sino caminar en humildad ante Dios, teniendo comunión con otras iglesias que nos puedan asistir, así como nosotros podamos asistir en casos de dificultad. Y algunos que están aquí podrían pensar que este tema es sin importancia para ellos. Algunos pueden decir, ¿y qué me conviene a mí hablar de las asociaciones y comunión con iglesias? Estoy feliz con mi hermano de al lado, estoy feliz con mi prójimo aquí en la iglesia. Eso tiene un sabor más político, piensan algunos, y deben ser los pastores que se encarguen de saber con quién tendremos comunión. ¿Es verdad que los pastores juegan un papel principal en las asociaciones? Ellos deben dirigir, lo hemos visto, ¿se acuerdan? Los pastores de la iglesia gobiernan, la iglesia tiene autoridad, pero los pastores la gobiernan. Y sí, tienen la autoridad o el deber de elegir buenas asociaciones, comunión con buenas iglesias, pero por otro lado, tiene cosas muy prácticas. El poder conocer esto como iglesia local. Y para poder ganar su atención desde el principio, hermanos, para poder ganar sus mentes y corazones desde el principio, de tal manera que alguien no esté diciendo aquí, bueno, como ese es un tema que le corresponde más a los pastores, mientras ocuparé mi mente en los quehaceres de mañana. Para que no pase así con ninguno de nosotros, permítanme ganar su atención con las implicaciones prácticas de conocer correctamente este tema. En primer lugar, saber lo de asociaciones y comunión entre iglesias me dará sabiduría y me dará dirección en qué hacer cuando uno o varios pastores de la iglesia están comenzando a enseñar doctrina hereje. ¿Cómo pueden los miembros de la iglesia buscar resolver esto si son los líderes que están enseñando eso? ¿Cómo poder confrontarlos? Seguro en una confrontación los pastores podrán dar la vuelta teológicamente hablando, porque ellos se supone deben ser los más preparados entre la congregación. Pero resuelve otra pregunta. ¿Qué hacer cuando un pastor es descubierto en pecado? ¿Puede ser disciplinado? ¿Quién lleva este proceso? ¿Qué pasa cuando un pastor sobrepasa su autoridad en la iglesia a tal grado que está pidiendo cosas que no debe pedir a los miembros? Todas estas preguntas, hermanos, todas estas cuestiones de dificultad teológica y de gobierno de la iglesia, podemos recibir sabiduría y apoyo de las iglesias con las que mantenemos asociación o comunión. Es por eso que es importante. Hermano, miembro de esta iglesia, que amas esta iglesia, que quieres crecer en amor por esta iglesia. En el día que descubras que algún pastor está viviendo incorrectamente o está enseñando algo incorrectamente, no debes ser ligero y huir. No debes ser cobarde y huir de la iglesia, sino tienes la responsabilidad de confrontar esto por amor a todos tus demás hermanos. Y uno dice, ¿pero cómo si estaré solo en el proceso? No, porque habrá una asociación de iglesias que podrá dar dirección. Estas son algunas de las cosas que se resuelven cuando entendemos bien el tema de las asociaciones. Y aunque solo hemos hablado de las malas cosas, en un momento hablaremos de los beneficios. No solo en la cuestión de asuntos difíciles, sino todo positivamente. Porque es bueno mantener y buscar comunión entre iglesias. Así que, para poder entender bien todo este asunto, permítanme
darles la guía que seguiremos en esta breve exposición. En primer lugar, ¿en qué consiste la comunión de las iglesias locales? Párrafo 14. Segundo punto, ¿cuáles son los propósitos de esta comunión? Párrafo 15, parte A. Tercer punto, ¿cuáles son los límites de estas asociaciones? Párrafo 15, parte B. ¿En qué consiste la comunión entre iglesias locales? Dice el párrafo 14 de nuestra confesión: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada uno dentro de los límites de sus áreas y vocación en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Este párrafo establece en qué consiste la comunión con otras iglesias locales. Hermanos, ¿de dónde nace nuestro deseo de tener comunión con otras iglesias locales? Nace de nuestra unión con Cristo. Esto lo veremos más profundamente en el capítulo 27, como nuestra comunión en la iglesia interna procede de la unión con Cristo, pero aún nuestra asociación con otras iglesias procede de un mismo Salvador. Procede que todos compartimos un mismo Salvador, una misma doctrina, un mismo bautismo, una misma fe. La unión con otras iglesias debe ser nacida del amor a la persona a Cristo y del amor a su iglesia. Miren, a tal grado que la confesión pone que es obligación de los miembros buscar el bien de las otras iglesias que comparten el mismo Cristo, el mismo bautizo, la misma fe. Dice, puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y prosperidad. Nuestra unión con otras iglesias es en primer lugar un vínculo espiritual, un vínculo de amor. Es el deseo de que la iglesia de Cristo en cada diferente localidad siga avanzando y se siga expandiendo. Hermanos, ¿no oramos en el Padre Nuestro, venga tu reino? Y si recordarán, hay dos maneras en que este reino se manifiesta. En primer lugar, internamente, y en segundo lugar, a través de su iglesia. ¿No deseamos que la iglesia de Cristo siga echando sus raíces en este mundo perverso y caído? ¿No deseamos que Cristo siga manifestando su victoria y señorío a través de plantar una iglesia en cada lugar? Es entonces de esperarse que los miembros de la iglesia estemos orando por el bien de nuestras otras iglesias con las que tenemos comunión y aún de aquellas. Y a veces así se expresa en la oración de los miércoles. Pedimos por aquellas iglesias que quizá no conocemos, pero que tú tienes hombres fieles en el pastorado, que están predicando la verdad, bendícelos. ¿No hemos leído en el Salmo 122, versículo 6? Y este es un salmo que nos causa dificultad, o puede causarnos dificultad a algunos de nosotros. Dice el Salmo 122, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperadas los que te aman. Hermanos, ¿cómo aplicamos esto? ¿Debemos seguir orando por el Israel físico? Hemos de orar para que aquellos que se han apostatado, aquellos que están rebeldes, se conviertan a su Señor, se conviertan a su Creador. Pero no hemos de orar pensando que Israel como una nación sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Jerusalén
Es la iglesia de Cristo en el nuevo pacto. Orad por la paz de Jerusalén. Oh, que oremos por la prosperidad, por la paz, por la madurez, por el crecimiento, por el fortalecimiento, por la expansión de las verdaderas iglesias de Cristo, de la Jerusalén celestial que tiene su imagen en esta tierra. Aparte dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, es nuestro deber orar por la paz de la iglesia, la madurez de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Es nuestro deber, es nuestro privilegio. Y aquí hemos de hacer una pausa. Y preguntarnos, ¿oramos por la paz y prosperidad de nuestras iglesias? ¿Estamos orando que el evangelio se siga expandiendo en estos lugares donde hay una iglesia bíblica? Pero es nuestro deber, hermanos, no solo orar por nuestras iglesias, sino hacer el bien según esté en nuestras posibilidades, según sea nuestra vocación y en nuestras diferentes áreas, como dice el párrafo 14, y en todas las ocasiones ayudar a cada uno dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Y es lo que hemos visto por la gracia de Dios en nuestras iglesias. Es lo que hemos visto en nuestra comunión de iglesias. Enviar hombres en ocasiones que puedan apoyar en la predicación, en otras iglesias. Así como apoyos económicos para el sostenimiento de pastores, donde las iglesias se ponen en común acuerdo para poder sostener a tales hombres. Y esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 8, hermanos. ¿Recuerdan qué es lo que estaba pasando? Pablo escribe porque hay necesidad en una iglesia. La iglesia de Corintios se comprometió en ayudar a esta necesidad, pero no habían hecho o no habían formalizado su apoyo. De tal manera que Pablo tiene que escribir y decir: recuerden el compromiso que hicieron y tomen ejemplo de los de Macedonia, donde ellos apoyaron aún cuando estaban en pobreza. Hermanos, aquí es donde nace nuestro vínculo con otras iglesias, por un amor espiritual, por un deseo, por una realidad espiritual donde deseamos que la obra de Cristo siga avanzando y oramos por ello. Pero según nuestras capacidades ayudamos material o por medio de hombres a esas otras iglesias de tal manera que no se vean afectadas por su necesidad, no se vean desintegradas por su necesidad. Podríamos decir que estas dos cosas podrían darse sin ninguna asociación formal. Eso puede ser una iglesia de una persona que conocemos, de una iglesia que está sufriendo y pide ayuda, y un miembro o un pastor dentro de la iglesia conoce ese lugar y se genera un apoyo nacido del amor a la persona de Cristo. Pero la confesión no solo nos está animando a apoyar extraordinariamente la iglesia de Cristo, sino permanecer formalmente unidos en un vínculo de comunión con otras iglesias. Dice así la confesión: así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. ¿Queda claro que nuestra comunión con otras iglesias nace de nuestra unión con Cristo, en donde deseamos su prosperidad y oramos por ellos y, según es el caso, apoyamos
de algunas otras formas a esas iglesias, pero debemos ir un paso más allá. Y la confesión nos sugiere que permanezcamos en un vínculo formal con otras iglesias, según la providencia de Dios nos lo permita. Creo que nadie tiene dudas de que debemos orar por nuestras iglesias, ¿verdad? Creo que nadie tiene duda que debemos apoyar, según se pueda, otras iglesias, económicamente, enviando hermanos, enviando recursos, libros. Creo que nadie tiene esa duda. Pero ¿qué de formalizar estas comuniones? Es aquí donde alguien podría decir, ¿y cuál es el principio bíblico? Así que al momento de pasar a este punto, de que no solo se nos sugiere orar y apoyar extemporáneamente, sino mantener un vínculo de comunión firme, permítanme demostrar que este principio procede de las mismas Escrituras. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí se manifiestan dos unidades. La unidad del apóstol Pablo y de esa iglesia y de la iglesia de donde salía esa carta. Esa es la primera unidad que se manifiesta. Y la otra es el vínculo entre estas iglesias de Galacia. Pero no solo eso, miren el versículo 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. En las iglesias de Judea parece haber un vínculo de unidad, un conocimiento, de tal manera que si Pablo hubiese sido conocido por una de las iglesias de Judea, tal era su vínculo con las otras iglesias que automáticamente hubiera corrido la voz sobre él. Pablo manifiesta una unidad doctrinal. Aquí hay un problema doctrinal común que Pablo está tomando. Y una iglesia, vean esto hermanos, Pablo está escribiendo a Galacia porque está preocupado por su doctrina. Pero vean esto, dice Pablo, no solo estoy escribiendo yo, sino con todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Versículo 16. Muestra nuevamente este vínculo que la iglesia de Colosa tenía con otras iglesias. Una unidad fraternal. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hay una unidad. Pablo puede escribir a Colosas y decir, esta misma carta quiero que se lea en la iglesia de la Odisea. Quiero que la conozcan. Quiero que la lean. Quiero que sepan sobre este problema doctrinal. Hermanos, algo nos deja ver el Nuevo Testamento. Que las iglesias de Cristo no eran iglesias solitarias caminando bajo su propia sabiduría. Eran iglesias que mantenían un vínculo en común. Iglesias que mantenían un vínculo en común. La tercera carta de Juan, uno de los textos más sucintos y al mismo tiempo más preciosos. Acompáñenme a la tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 8. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, miren esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de las iglesias.
La actitud de un falso pastor y de una falsa iglesia es ese deseo de mantener separado al rebaño de cualquier otra comunión. Es el deseo de mantener separado a los hermanos de cualquier otra comunión. Y hermanos, podríamos seguir y volver a visitar Hechos 15 y ver cómo el apóstol Pablo y cómo Bernabé piden consejo a un grupo de iglesias locales para saber cómo actuar. Hermanos, Pablo dice en Gálatas, y yo subí para no haber corrido en vano. Yo no quiero caminar solo. Yo no quiero estar desasociado. Para mí era muy importante que Jacobo, que el líder de la iglesia de Jerusalén, tuviese un acuerdo conmigo para poder seguir expandiendo el evangelio. Vean esta unidad, esta armonía, aún entre el que fue llamado apóstol, el apóstol Pablo. ¿No nos dan luz todos estos textos de que la iglesia de Cristo debe procurar tener unidad con otras iglesias locales? ¿No nos instruye este texto que en la medida que nos sea posible debemos buscar el mantener la unidad con otras iglesias? Creo que es así. Así que a la luz de estas cosas podemos deducir lo siguiente. Punto 1. La comunión entre iglesias locales es ordenada por Dios. En cuanto sea posible, somos llamados a buscar comunión con otras iglesias. Esta comunión, aunque es obligada, en un sentido, es voluntaria también. Ya que no somos llamados a pertenecer a una asociación en particular. No estamos llamados a pertenecer a tal asociación en los Estados Unidos o tal asociación en Latinoamérica. Eso no se nos es mandado, en eso es voluntario y hay libertad. ¿Qué nos es mandado? Mantener un vínculo de amor y de respeto y de paz con otras iglesias que confiesan y creen igual a nosotros. Eso es lo que nos es mandado. Vean esto, el apóstol Pablo no quería tener problemas con Jacobo, aunque él sabía que la revelación que había tenido provenía de Dios mismo. Sin embargo, busca la paz. No estamos proponiendo un sistema jerárquico del romanismo. No estamos proponiendo un sistema jerárquico del romanismo. De tal manera que si no perteneces a esas iglesias, si no perteneces al Vaticano, eres anatema, separado o apartado por Dios para condenación. No, Dios nos libre de caer en ello. Dios nos libre de pensar que solo en esta iglesia o en este grupo de iglesias se encuentra la salvación o la verdad. No nos es mandado a ser un cuerpo jerárquico aparte de la iglesia. Hermanos, ¿dónde reside la autoridad de la disciplina? ¿Dónde reside la autoridad de la excomulgación? Examen. En la iglesia. No olvidemos esto. Sí, son los pastores que tienen la obligación de gobernar y dirigir la iglesia, pero la autoridad no reside en un grupo paraeclesiástico, aparte de la iglesia, fuera de la iglesia. La autoridad reside para ejercer disciplinas, para hacer excomulgaciones, para recibir miembros, no de una carta que manda un grupo separado de la iglesia donde obliga a otros a disciplinar o a no disciplinar o a recibir como miembros. Esa autoridad reside en la iglesia. Estas asociaciones son producidas del amor, son producidas por el deseo de no caminar en nuestro propio entendimiento. Segundo punto, esta comunión se determina en gran manera por la providencia de Dios. Vean cómo dice nuestra confesión. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar y la oportunidad y la bendición de tener comunión. Pero vean esto. ¿Cómo se determina con las iglesias que debemos buscar tener comunión? Según la providencia de Dios.
Esto quiere decir que no debo mandar 12 espías a Australia o a otro lugar en este mundo para ver si hay otra iglesia que tiene las mismas convicciones que yo y entonces tener comunión con ellos. No es lo que debemos hacer. Esta comunión se establece con las iglesias que providencialmente están más cerca de nosotros. Ahora, esto no quiere decir que si mandamos un misionero a África no pertenecerá a este grupo o a esta asociación. Lo que quiere decir, claro que pertenecerá y estará bajo esa supervisión, pero lo que quiere decir, ¿cuál es un aspecto clave para generar amistad y comunión con otras personas? Comunión, cercanía, plática. No es de sabios ir a buscar iglesias con las que podamos tener compañerismo a Australia o África, al menos que salga de aquí ese hombre, pero somos llamados a tener comunión con aquellas iglesias más cercanas a nosotros. En nuestro caso providencial es con la iglesia de México, es con la iglesia de Querétaro, es con la iglesia de Toluca, es con la iglesia de Saltillo, es con la iglesia de San Martín en Puebla y ahora en la iglesia de Tepic, con las que debemos procurar mantener nuestro vínculo, con las que debemos procurar tener amistad, con las que debemos procurar tener un vínculo interno. Esto nos lleva al tercer punto. No todas las iglesias deben estar en nuestra comunión de iglesias. Si no somos mandados a buscar fuera a todas las iglesias que compaginan con nosotros, esto quiere decir que no estamos mandados a tener comunión con todas las iglesias. La confesión no nos está llamando a un ecumenismo cristiano o a una coalición de iglesias. Esta comunión debe estar fundamentada en la verdad teológica. Hacer lo contrario eliminaría uno de los propósitos principales de las asociaciones. ¿Cuál es un propósito principal de las asociaciones, hermanos? Mantener la paz entre iglesias locales y mantener la paz interna de la iglesia. Pero ¿cómo tener paz con las otras iglesias locales cuando cada que nos vemos tenemos debates porque diferimos en los puntos más esenciales de nuestra teología? Es por eso que es la confesión de fe una guía fiable por la cual distinguimos aquellas iglesias que pertenecen a nuestro vínculo más íntimo. Son estas iglesias que hemos mencionado con las que queremos tener el vínculo más cercano. Esto no quiere decir que si viene un pastor de fuera, eso no quiere decir que si viene un pastor de otra iglesia no lo recibiremos o no recibiremos consejo de él o no daremos consejo para su diferente situación. Lo contrario es verdad, buscaremos apoyar, pero lo que queremos decir que con las iglesias que buscaremos trabajar juntas, con las iglesias que buscaremos desarrollar proyectos juntas, con las iglesias que buscaremos tener comunión continua, será con estas que estén dispuestos o que reconozcan que es en este documento lo más fiel a lo que enseña las Escrituras. No estamos llamados a cualquier persona a buscar todas las iglesias de Guadalajara y decir bienvenidos a nuestra comunión. Muchas veces tendrán posturas totalmente distintas. Cuarto punto, el mantener estos vínculos son una oportunidad y beneficio. No debemos verlo como algo malo. Dice la confesión, es una oportunidad y un beneficio. Las asociaciones no solo consisten en un vínculo formal y frío. Quinto punto. No solo consisten en un vínculo formal y frío, sino en un vínculo formal y afectuoso. Esto es lo que nos muestra la narrativa de la Biblia, hermanos. Hay amor, hay afecto. ¿Por qué quiero tener comunión con esas otras iglesias en nuestro país que tienen la misma doctrina? Por lo que dice el apóstol Juan, cuánto me regocijé cuando vi a tus hijos caminar en la verdad. Hermanos, ¿no es gran gozo cuando podemos visitar otra iglesia y ver que hay hermanos que están confesando lo mismo que nosotros, teniendo las mismas luchas, teniendo los mismos deseos, teniendo el mismo ministerio, sirviendo en un acuerdo, en una comunidad? ¿No es de gran gozo cuando viajamos a otro lugar y vemos a los hermanos caminar en amor y en la verdad? Hermanos, algunos de aquí saben que este es uno de mis textos más amados. Cuánto me regocijé cuando vi a tus hijos andar en la verdad.
cuán grande regocijo. Esto no es solo un aspecto formal y frío de una firma o algo. Este no es una asociación a una empresa fría que solo tiene en mente buscar sus propios deseos. Este es un vínculo de afecto y amor por la iglesia local de Cristo. Sexto punto. Esta comunión, según la confesión en el párrafo 14, resulta en paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Creo que es un momento providencial para tocar este tema. ¿Qué acabamos de tener hace una semana? Nuestras conferencias anuales, donde este propósito de tener comunión con otras iglesias locales se cumple. ¿No es hermoso ver a esas personas desconocidas para nosotros, ver que tienen las mismas luchas, tienen los mismos deseos, tienen los mismos anhelos, experimentan las mismas cosas? ¿No crecemos en amor? Hay algunos que esperan las conferencias, sí, por las predicaciones, pero también porque verán a sus hermanos de otras iglesias que tienen tanto tiempo sin ver. ¿No es hermoso ver ese vínculo? Es eso de lo que estamos hablando. No estamos tocando algo que es extraño para esta iglesia. Lo estamos explicando formalmente, cómo se explica, pero lo experimentamos cada año cuando nos reunimos como iglesias locales. Y uno de nuestros propósitos principales es que las iglesias crezcan en paz, amor mutuo y edificación. Y gloria al Señor, porque eso pasa. Y en nuestra sociedad o comunión de iglesias hay este amor, este respeto y este crecimiento. Hemos tratado de resolver a la pregunta, ¿en qué consiste la comunión de la iglesia? En esto consiste, hermanos. Veamos brevemente los propósitos de esta comunión. El párrafo 15 continúa explicando cuáles son estos otros beneficios de tener comunidad con otras iglesias, también llamado asociaciones. Y aunque ya se ha dicho algo de los beneficios, ¿cuáles son esos beneficios, hermanos? Paz, amor entre hermanos y crecimiento espiritual al tener esta comunión. Hay otros principios, hay otros beneficios de ser parte de estas comunión de iglesias o asociaciones. Lean conmigo párrafo 15, hasta donde sus confesiones tienen el primer número 1. En casos de dificultad o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de la iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Aquí puede haber dos cosas. Puede ser un problema entre iglesias, donde hay diferencias entre iglesias de la misma unidad, o un problema en la misma iglesia local, interno. Entonces, se sigue el ejemplo de Hechos 15. Se sigue el ejemplo de Hechos 15, hermanos. Llamar a ese cuerpo, a esa unidad de iglesias con el propósito que se pueda dar sabiduría y dirección para tal caso. ¿Queda claro? No es muy claro este tema de las asociaciones. Espero que lo esté siendo, hermanos. Antes de pasar a estos casos difíciles, permítanme intentar dar una definición de lo que consiste la comunión entre iglesias locales. Aquí está un intento de definir esto. La comunión o asociación con otras iglesias es aquella práctica mandada por el Señor Jesucristo en donde una iglesia se une voluntariamente en una relación fraternal con otras iglesias locales, con el propósito de fomentar paz, amor y edificación mutua. Es lo que hemos visto.
Es la práctica mandada por Cristo de tener comunión con otras iglesias voluntariamente en una relación fraternal, ¿verdad? Para buscar la paz, el amor y la edificación. Ahora, creo que hasta ahora esto es lo que compacta lo que hemos visto de este tema. Pero hay un elemento más. Hay un elemento más que yo diría es parte de la esencia de la comunión entre iglesias. ¿Cuál es uno de los principales propósitos para la comunión entre iglesias o asociaciones? Es un proverbio. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Este es un pilar principal para las asociaciones. Iglesias o pastores que no buscan asociaciones pueden tener el síndrome del sabelotodo, en donde nada puede aprender de otros, pero es contrario a lo que nos dice la Escritura. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios capítulo 12, versículo 15, insiste sobre esta realidad, que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, que debemos buscar el consejo de otros. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Este es un pilar, esto es algo fundamental. Queremos tener asociaciones con otras iglesias porque no deseamos ser sabios en nuestra propia opinión. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas en los avisados está la sabiduría. Hermanos, este es un principio esencial de las asociaciones. Los pastores de las iglesias deben buscar tener comunión con otras iglesias con el propósito de recibir consejo y sabiduría de otros. Es verdad, los pastores deben tener el primer vínculo con estas asociaciones, de manera que puedan estar tomando consejos. Hermanos, es verdad que hay casos en nuestra iglesia y habrá casos y los habrá hasta que Cristo vuelva en la iglesia de Cristo, que son claros los principios, son claros. No es que el pastor sea muy sabio, es que Cristo es muy claro en esos aspectos. El hombre está practicando pecado. ¿Qué dice la Escritura? Después de una amonestación, 2 amonestaciones, 3 amonestaciones con un testigo, una amonestación se expone ante la iglesia. Sencillo. Digo, no que el proceso sea sencillo. El proceso es muy difícil, es muy duro. Pero digo que hay mucha claridad sobre eso. Pero hay otros asuntos en la iglesia, hermanos, que quizá ni pueden imaginar de los enredos y dificultades que constituyen. Y a veces el pastor puede ya estar tan revuelto, puede haber ya una telaraña en su cabeza, o puede haber diferentes razones por las que se inclina a una persona a otra persona en los problemas, donde es sabio tener esta comunidad de pastores, donde ellos puedan estar tomando consejo de mentes más frías, de mentes que están más fuera de la situación, que les permita pensar más correctamente y dar sabiduría de qué es lo que se debe hacer sobre tal caso. Hermanos, las asociaciones entre iglesias es una seguridad para la iglesia desde el principio. No es de seguridad saber que muchas de las disciplinas que se ejercen en las iglesias han sido consultadas con otros pastores. Claro que lo es, porque en un momento el creyente que está siendo disciplinado, ¿no creen que viene una flecha inmediata que dice, es que el pastor se está equivocando, el pastor lo está haciendo mal? Claro que lo puede hacer mal, claro que se puede equivocar, pero cuánta más seguridad el mismo pastor tendrá para ejercer la disciplina cuando no es solo él, sino otros 3 o 4 pastores o 5 pastores que piensan igual respecto al tal asunto. Ese es otro beneficio. Problemas difíciles, miren cómo dice la confesión, en casos de dificultad o diferencias, en casos de dificultad.
Hay muchos casos difíciles que se requiere el consejo de otros para poder hacerlos con toda libertad. Y repito, son los pastores los que tendrán el vínculo principal, pero los miembros estarán enterados de quiénes son los otros pastores con los que se tiene asociación. No solo el pastor debe tener su grupo y nadie en la iglesia sabe quiénes son, y entonces viene y dice, nosotros determinamos, y quizá son sus amigos imaginarios o habla de una asociación cuando él es y su esposa o algo así. Pero la iglesia deberá saber quiénes son estos pastores con los que se mantienen asociaciones, de manera que cuando hay un problema en la iglesia, un caso difícil, pueden acudir a ellos para pedir sabiduría. No tenemos un ejemplo práctico. Pueden volver a leer la confesión y no sabemos en qué estaba pensando cada pastor. Quizá no hay un ejemplo práctico porque imagínense todos estos pastores de tan diferentes iglesias. ¿Cuántos problemas no tenía uno en mente cuando estaba pensando en esta formulación? Muchos. No tenemos tal cual, no podemos saber qué era lo que pensaba, pero claro que se refiere a problemas teológicos, abusos, mal proceder del liderazgo. Pongamos algunos ejemplos para que ustedes sepan cómo funciona. Hermanos, esto es una seguridad para ustedes. Esto es una seguridad para ustedes. Algún pastor podría pensar que exponer esto a la iglesia lo hace a él vulnerable. ¿Sí? Porque está diciendo, iglesia, si pasa esto, hagan esto conmigo. Iglesia, si pasa eso, hagan esto conmigo. El pastor se pone vulnerable. Es de beneficio para la iglesia de Cristo y por eso lo predicamos. Oren para que nunca en esta iglesia los pastores caigan en descrédito, en pecado, en falsa doctrina. Pero amamos la iglesia de Cristo sobre todas las cosas, de tal manera que si pasa, sepan qué hacer. ¿Saben cómo se siente uno cuando habla de esto? Uno desea que nunca pase, pero recuerdo cuando mi papá tenía que salir de viaje. Manejaba mucho. Y cada que salían, él o mi mamá, si salían juntos, hablaban conmigo y con mi hermana y conmigo. Y decían, si pasa algo, iban a salir de vacaciones, quizá ellos solos, ya cuando teníamos una edad más adulta, decían, vamos a salir. Y nunca decían la posibilidad que se podían morir, nunca decían la palabra. Pero era todo lo que quería, era la implicación. Si pasa algo, si sucede algo, si llega a pasar algo, miren, aquí está estos documentos que son importantes para ustedes y aquí están estas otras cosas y estos sepan. Si pasa algo, y me acuerdo que mi hermana y yo hasta nos enojábamos, no hablen de eso, no va a pasar nada. Hermanos, espero que así sea. Estamos exponiendo qué deben hacer si pasa algo. Porque amamos esta iglesia sobre todas las cosas, la iglesia de Cristo, y debemos protegerla. Y hermano miembro, debes proteger tu iglesia. No es solo responsabilidad del pastor protegerla y amarla. Debes desvivirte por tu iglesia, debes morir por tu iglesia. Aunque todos se pongan en contra de ti, ama la iglesia de Cristo. Sirve su iglesia. Desvívete. No hay mayor recompensa en este mundo que vivir para la iglesia de Cristo. Mi amado hermano, vive, honra, sirve, respeta, protege, ama, cuida. Esos son efectos especiales. Ama la iglesia de Cristo, amado hermano, y protégela. Protégela si es necesario con tu vida. Así que, si algo pasa, por ejemplo, si un pastor dentro de la iglesia empieza a sonar extraño con lo que está enseñando, pero es el pastor o los pastores, quizá todo el cuerpo pastoral, que están siendo desviados en la doctrina, ¿cómo confrontar a estos pastores? Probablemente ellos saben más que tú. Y probablemente te darán la vuelta en la argumentación y hasta te convencerán. Pero tú sabes que está mal. La salvación es por la sola gracia.
O quizá te están confundiendo y diciendo, no debes obedecer la ley. Y no sabes cómo debatir. Sabes que está mal, pero no sabes cómo debatir. No huyes de la iglesia como cobarde. Confrontas. Y si es necesario, pides a la comunidad de iglesias que revise el caso para determinar si es herejía o no es herejía. Y si es herejía, aquella persona tenga que cesar de su oficio o ser removido plenamente. Esto no quiere decir que aún entre los mismos pastores, aunque tienen la mayor unidad teológica, no pudiera haber algunos matices en una diferencia, como lo vamos a exponer en un momento, lo que es necesario mantener para tener comunión entre iglesias. Pero cuando está violando un principio esencial de las Escrituras. Otro caso sucede cuando el pastor ha caído en pecado y quizá debido a que es el único pastor en la iglesia o la iglesia es nueva, no sabe qué hacer la iglesia con un pastor que cae en pecado. O este pastor ha sido tan ágil que ha manipulado a la mayoría de la congregación diciendo que aunque ha caído en pecado sexual, en fornicación, no es necesaria una disciplina, sino que va a pedir perdón y todo se arregla. Entonces, pueden llamar a este grupo, que ustedes los conocen, hermanos. Ustedes conocen quiénes son los pastores con los que tenemos unidad en nuestra iglesia, y si alguien tiene duda, pues les podemos decir. Entonces pueden llamar a este grupo en donde ellos buscarán dar consejo y anunciarán, este pastor cayó en tal pecado. Y entonces este consenso deberá revisar este caso. Quizá la iglesia se está quejando, es que lo vi enojado en el tráfico. Lo vi enojado en el tráfico y debe ser quitado de su puesto. Entonces, este grupo de pastores vendrá y dirá, hermanos, vamos a enseñarles lo que es un pastor. Un pastor no es un hombre perfecto, pero es un hombre que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, que ha recibido un llamado y un ministerio, que sí debe vivir una vida piadosa, pero que no será infalible en su vida. Ahora, si el pastor cayó en fornicación, entonces vendrán a instruir, o cayó en un pecado sexual, entonces vendrán a instruir a la iglesia y decir, esta es la manera, iglesia, como la que recomendamos. Esta es la manera, iglesia, que recomendamos que se actúe con tal pecado. Hermanos, vean esto. ¿Ven que no es el grupo que dice, esta es la disciplina para el pastor? Es el grupo recomendando a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿dónde reside la autoridad de Cristo, hermanos? En su iglesia. Ellos solo pueden aconsejar a la iglesia para saber cómo actuar. No pueden entrometerse y decidir. Ahora, si no se actúa como se era requerido, si dicen, no, es que amamos mucho al pastor y aunque fornicó con estas personas, no vamos a hacer nada, esa asociación tiene derecho de separar a esa iglesia de ellos. Y entonces, pero en dado caso que sigan el consejo y el pastor no se quiere ir, la iglesia, ese grupo de hombres podrá mandar un pastor para que pueda ministrar esa iglesia mientras el caso continúa en resolución. Podríamos hablar de otros casos, pero esto es importante que ustedes lo sepan, creo que saben la esencia. Pasemos a cuáles son los límites de estas asociaciones. Párrafo 15, parte B. Sin embargo, a los representantes congregados, ¿congregados dónde? Congregados en este grupo de asociaciones. No se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Estas asociaciones no tienen un poder eclesiástico, no tienen un poder total sobre las iglesias y dicen desde lejos, esto se hace así, esto se hace así. Son un grupo de ancianos que tienen sabiduría para cómo dirigir los otros asuntos de la iglesia, donde aconsejan a cada iglesia de cómo actuar, y lo que se espera es que actúen conforme al consejo. Es importante saber esto, hermanos. Ya les he dicho cuál es el derecho de la iglesia si algo pasa en el liderazgo o en la misma iglesia.
Ellos pueden dar sabiduría de cómo resolver esos problemas cuando la unidad es afectada. Pero debes saber algo, hermano. Este no es un sindicato. ¿Sabes qué es un sindicato? Un sindicato es una organización externa a las empresas que busca ayudar a los trabajadores para que impulsen sus propios ideales. De hecho, las empresas temen los sindicatos porque pueden meterse y destruir toda una empresa. Porque ellos vienen y dicen, estos son tus derechos y tus derechos y tus derechos y tus derechos, y puedes levantarte y exigir tal. No confundas, esta asociación de iglesias o este consejo, este grupo, no es un sindicato en donde alguien dice, ok, ya fui a papá y no me dejó, entonces voy a mamá para ver si me deja. Claro que no es, ya fui al pastor y el pastor considera así, siempre y cuando sea una cosa de gobierno, no estoy hablando de pecado como lo hemos expuesto, pero este no es para que la iglesia busque hacer su voluntad. Para que una persona busque hacer su voluntad. Si no me dejas, pastor, le voy a decir al sindicato. No es el propósito. Este grupo de hombres, esta asociación, darán toda credibilidad al pastor y respeto a los que gobiernan las iglesias locales, a menos que sea muy evidente el pecado o el autoritarismo que ellos ejercen. Estas asociaciones respetarán las decisiones particulares de cada iglesia. Estamos convencidos que cada iglesia local debe tener su autonomía y que estas asociaciones no pueden meterse para establecer sus ideales. Estos grupos no son un gobierno externo con poder, en donde se determinan las cosas que se deben hacer y cómo se deben aplicar sin consultar nada. Por ejemplo, ustedes saben que como iglesia estamos llegando a la convicción de practicar comunión semanal, o sea, practicar la Santa Cena semanalmente. Estamos llegando a eso. Sin embargo, no podemos imponer esto a otras iglesias. Quizá hay otro pastor que dice, amo la cena y creo que es lo más bíblico, no hay nada más bíblico, pero mi conciencia aún no está convencida. Si no actúa igual que esas iglesias que practican la comunión semanal, hay libertad para hacerlo. Y tal iglesia o pastor no será quitado de la comunión. Sigue habiendo libertad en las cosas que no están establecidas en la confesión o constituciones de cada asociación. Creemos que cuando cada iglesia es plantada por nuestras iglesias, su gobierno pertenece en su totalidad a los pastores que plantan. Son esos pastores que estarán velando por ella, proveyendo por ella, aconsejándola a ella, ministrando la palabra a ella. Pero si en un momento llega a establecerse un pastor, esa iglesia tendrá autonomía, pero el pastor no trabajará en la soledad. Ese pastor, mientras no haya pluralidad de ancianos, deberá trabajar en armonía con este cuerpo pastoral que la plantó, tanto para sus disciplinas, enseñanza, administración, ordenanzas y gobierno de tal iglesia. En tal momento, cuando exista la pluralidad de ancianos en cada iglesia, su autonomía se manifestará totalmente, en donde esta comunidad de iglesias se seguirá manteniendo la comunión con el propósito de recibir consejería, amonestación, dirección en todos los asuntos concernientes. Hermanos, espero que esto sea claro. Nos hemos extendido un poco, pero este es el tema de las asociaciones de las iglesias, la comunión entre iglesias, que es importante que ustedes conozcan para el mismo beneficio. No sabemos qué va a pasar en un futuro. No es nuestro deseo que nunca haya pecado en el liderazgo, pero es importante que sepan qué deberían hacer si eso sucede. Hermanos, ¿están de acuerdo si oramos por nuestra iglesia para finalizar? Orar por nuestra iglesia que se mantenga en pureza, orar por nuestra iglesia que se mantenga en unidad, que se mantenga en paz, que se mantenga en santidad, orar por el liderazgo que sea protegido. ¿Recuerdan los 10 mandamientos que mencionamos de Joel Beeke? Que los miembros deben a sus pastores. No olviden, hermanos, no olviden estar orando por el liderazgo de tal manera que la iglesia se mantenga pura. Porque recuerden
que muchas veces, como va el sacerdote, va a la casa. Hermanos, y si tu corazón no está con tu iglesia, te digo, en primer lugar, arrepiéntete porque estás en pecado. Es sencillo. Arrepiéntete porque estás en pecado. No solo desprecias al Padre que envió a su Hijo por su iglesia, no solo desprecias al Hijo que entregó su vida por su amada, sino desprecias al Santo Espíritu, que es en la iglesia donde se mueve principalmente. Un pecado contra la Trinidad entera. Arrepiéntete si tu corazón se separa de tu iglesia local. Ya sea los que están aquí como los que lleguen a ver este video, amen su iglesia local. Y entonces, si tu arrepentimiento es verdadero, busca crecer en amor. Ruega al Señor que te dé un mayor amor. Involúcrate más en tu iglesia y amarás más.